Creo que es importante, llegado a este momento, estamos en marzo casi ya del 2019. Si lo comparamos con marzo de hace 4 años, esto era un momento en Castilla-La Mancha muy difícil, seguramente también en más sitios que Castilla-La Mancha, pero yo lo vivía desde Córdoba, como ha dicho Ricardo, al que también agradezco sus palabras, gracias Ricardo. Yo lo vivía desde Córdoba, por cierto, con Manolo que nos acompaña hoy como presidente del SATSE a nivel nacional, entonces lo era de Córdoba. Y lo vivíamos sabiendo que esto tenía que cambiar. Y ahora, pues toca quizás hacer balance, porque son casi 4 años de trabajo y estamos en ese momento en el que además, dentro de una cartera, como saben todas ustedes y todos ustedes, una cartera importante en cualquier gobierno autonómico, principalmente, porque es verdad que con las transferencias realizadas, el Gobierno de España, gracias Rodri por acompañarnos, el Gobierno de España ha perdido competencias en sanidad, aunque tiene muchas y muy importantes y buena ayuda que nos presta, pero son las comunidades autónomas donde la cartera de sanidad nos genera mucho trabajo, también mucho presupuesto y muchas maneras de hacer las cosas, y creo que estamos obligados a hacerlas cada vez mejor. En ese cada vez mejor, es verdad que en Castilla-La Mancha hemos ido recuperando. Yo estoy orgulloso de representar la cartera, por supuesto, y de representar la cartera no solo por el cargo, sino por lo que represento en cuanto a la capacitación de nuestros profesionales y nuestras profesionales, a las cifras en las que estamos moviéndonos pues en esperanza de vida o en baja mortalidad perinatal o en otras muchas cosas. Estoy orgulloso de eso, pero principalmente porque dentro de Castilla-La Mancha, como decía José María, como decía Chema, nos ha tocado recuperar muchas cosas, ¿no? Sobre todo en materia de recursos. Solo en recursos humanos repasábamos la semana pasada las cifras. En un año, en Castilla-La Mancha, en un año en recursos humanos, invertimos 105 millones más que se invertían. Es mucho dinero para hablar de una comunidad de 2 millones de habitantes. En renovación tecnológica, como se decía antes, pues la inversión de casi 30 millones de euros, o en infraestructuras que desgraciadamente fueron paralizadas y que eso forma parte del orgullo, de la reconstrucción, de la revitalización del sistema. Ya tenemos en marcha, en este momento hay unas 75 obras en marcha y 80 pequeñitas de consultorios que hemos resuelto en estos años anteriores. Pero, en definitiva, 155 actuaciones en infraestructuras sanitarias, algunas muy grandes, como el Hospital de Toledo, y otras muy pequeñas, como hoy, cuando termine aquí, me voy a ir a Carrascosa, que es un pueblo, Carrascosa del Monte, que es un pueblo de Toledo, donde hacemos un consultorio local que vale 453.000 euros. Bueno, pues en ese abanico de posibilidades, igual de importancia tiene, cuando estás revitalizando el sistema sanitario, hacer un hospital de 350 millones que hacer un centro o un consultorio local de 453.000 euros. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que estás haciendo es recuperando el sistema sanitario para atender correctamente a los pacientes, a las pacientes. Nosotros, además, lo hacemos, como ya todos ustedes saben, lo hacemos en un ámbito principalmente rural. Tenemos 80.000 kilómetros cuadrados de superficie, con 2 millones de habitantes, con lo cual se pueden suponer a veces que exige en materia sanitaria tener que atender áreas en las que a lo mejor hay 700 habitantes, en zonas básicas de salud, donde a lo mejor hay 700 habitantes, para 30 municipios. Y luego áreas de condensación de población, como puede ser Toledo, o como puede ser Albacete, Ciudad Real, Talavera, Puerto Llano. En definitiva, es una región en la que importa mucho cómo se financia la sanidad. Al final, esto, que lo comentaré a lo largo de estos minutos, a nosotros nos importa mucho cómo estamos distribuidos y cómo se financia la sanidad o cómo se pretende financiar. Haré una mezcla de situaciones, tanto a nivel de futuro de la sanidad como a nivel de nuestra comunidad autónoma, teniendo en cuenta que la evolución de los sistemas sanitarios, de la sanidad en definitiva, nos ha permitido dejar de hablar incluso de sanidad como conjunto de sistemas para hablar de salud. Este paso es importante porque
hasta ahora yo creo que hay que, además, repasar los términos con los que nos relacionamos en nuestras carteras, porque últimamente estamos hablando más de salud y más que deberíamos hablar, y menos de sanidad. Cuanto más sanos estemos, mejor población seremos y mejor futuro tendremos. Por lo tanto, a lo largo de los años hemos evolucionado de tal manera que ahora nos permitimos hablar de salud. Venimos de una manera de actuar recién aprobada la Ley General de Sanidad en los años 80, a mitad de los 80, donde era obligatorio estar asegurado, tener un alta en la Seguridad Social para recibir prestación sanitaria, ahora que no hace falta. Aunque es verdad que en el 2012 cometieron el error de desvincular de nuevo la prestación, o sea, vincular, perdón, de nuevo la prestación sanitaria a la Seguridad Social o al alta. Esto por comunidades lo hemos ido deshaciendo y es un grito que se ha hecho al Ministerio en varias ocasiones y que sensiblemente este Ministerio último lo ha gestionado de otra manera y ya estamos hablando de nuevo de universalidad. Pero es verdad que después de lo que pasó a mitad de los 80 no podemos renunciar a una sanidad universal. Sanidad universal que ha ido evolucionando con maneras de gestionar muy similares desde los años 80-90 a la actualidad y que ese es uno, creo, de los problemas que ya he anunciado en algunas otras ocasiones y que yo sigo manteniendo. Yo sigo manteniendo que ese es uno de los problemas porque mantenemos una gestión sanitaria muy lineal desde que se aprobó la Ley General de Sanidad, una gestión sanitaria muy verticalizada, muy piramidal, con muy poca transversalidad y, sin embargo, un patrón de la demanda muy diferente. Nosotros en Castilla-La Mancha nos encontramos ya a través de la evolución de las escuelas de salud que tenemos en marcha o a través de las redes de expertos y profesionales con que no solo los ciudadanos y profesionales están deseando de participar en el sistema, de colaborar con el sistema, de poner en solfa las mejoras, las posibles mejoras, sino que además lo hacen ya desde un criterio mucho más, de mucha más altura. Hasta hace muy poco era difícil encontrar lugares donde poder discutir sobre el sistema, las prestaciones o las bondades como decía, en un foro de cualquiera. Hoy día, en los foros establecidos o los que se establecen al uso, como puede ser una escuela de salud o como puede ser un grupo de expertos o como puede ser un desayuno de este nivel, podemos estar compartiendo el futuro del sistema y hablar perfectamente de las cosas que nos ocupan para lo que nos queda de tiempo. Y la gente quiere intervenir, y los profesionales, cuando tú hablas con ellos, quieren intervenir, y eso nos debe importar. Por lo tanto, el patrón de la demanda, tanto de profesionales como principalmente de usuarios y usuarias, de pacientes, de familias, ha cambiado. Y nosotros todos, y nosotras todas, nos mantenemos en un nivel de gestión que no está dando respuesta, como ya he dicho en alguna ocasión y como alguien me habrá escuchado, a lo que nos va a pasar. Y esto tiene que ver con los cambios que van evolucionando a lo largo del tiempo y que nosotros no nos hemos aclimatado, no hemos actualizado nuestra manera de actuar con esos cambios. Yo digo en alguna ocasión que la mayoría de cambios directivos que no nos gustan, que todos decimos que no nos gustan, pero hacemos poco, la mayoría de cambios directivos se producen cada 4 años, aproximadamente. Decía José María, estoy seguro que vamos a seguir. Bueno, depende de tantas cosas. Primero depende de los ciudadanos con su voto. Después depende de las políticas que hayamos hecho y si son las que deben seguir haciéndose. Depende de las decisiones, por supuesto, del presidente. Y luego depende de lo que vayamos haciendo en las diferentes áreas. Por lo tanto, no hemos profesionalizado mucho lo que tiene que ser la gestión sanitaria. La discusión, que no es de hoy, podría ser, y es que hay que profesionalizarla. Bueno, yo creo que, evidentemente, hay que formar a profesionales para que sean gestores. Eso está clarísimo. ¿Cómo los utilizamos después? Bueno, pues lo podríamos discutir, pero esto hay que convertirlo en profesión, porque si no, primero, accede cualquiera, lo de cualquiera no tiene ningún ánimo peyorativo, pero accede cualquiera y el nivel cada vez es más bajo,
¿Por qué? Pues porque, como no nos preocupamos de formarlos, puede acceder cualquiera. Y esto no puede seguir siendo así. Por lo tanto, eso es una de las primeras cosas que hay que cambiar para poder hablar del futuro. Cambios directivos cada 4 años. Cambio de modelo. Estoy diciendo que prácticamente no ha cambiado el modelo desde la Ley General de Sanidad, cada 15, cada 20 años o cada más. Cambios tecnológicos, yo diría cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años la obsolescencia, los nuevos retos, la innovación, nos hacen cambiar o nos prometen o nos pretenden cambiar de tecnología. Y los cambios científicos son diarios, son online. Los cambios científicos se están produciendo en este momento que estamos aquí hablando, se están produciendo cambios científicos. Por lo cual hay un decalaje entre los cambios que se producen de los actores, de los intervinientes en materia sanitaria, que no nos lo hacen fácil. Yo diría que por causas multifactoriales, todo esto ha hecho, también en Castilla-La Mancha, tomar decisiones que nos adaptan a los tiempos en los que vivimos. A veces esas decisiones son por exceso, porque hemos hecho cosas, hemos ampliado carteras, hemos construido centros, hemos tomado decisiones de recursos, en lugares y momentos que a lo mejor no eran los adecuados, y hemos dejado de hacer, hemos tenido detalles, sobre todo en la crisis y alrededor de la crisis y con la justificación de la crisis, en los que se ha desinvertido también desordenadamente. Y esas decisiones, ahora, a lo largo de esta última legislatura y, sobre todo, de lo que nos queda por delante, hay que revertirlas. En Castilla-La Mancha, solo revertir la paralización de las obras de infraestructuras sanitarias. Se paró el Hospital de Toledo, se paró el Hospital de Cuenca, se paró el Hospital de Albacete y se paró el Hospital de Guadalajara. Y no se inició el de Puerto Llano. Eran 5 situaciones, hablo de las grandes infraestructuras, todas se paralizaron durante la crisis. El Gobierno que entonces gobernaba en Castilla-La Mancha, Partido Popular, creía que eso era mejor para el sistema. Nada que ver. No hacer esas inversiones ha generado tener hoy infraestructuras más obsoletas y no disponer de los medios necesarios para trabajar en ellas. Incluso la habilitación de tecnología en lugares antiguos, como puede ser el Hospital de Toledo, nos cuesta muchísimo. Ahora acabamos de abrir una sala de hemodinámica. Ha costado un montón poder ubicar la nueva sala de hemodinámica, que tiene unos requisitos totalmente diferentes a los que tenía cuando se instaló la antigua sala de hemodinámica. Por lo tanto, la paralización de solo esas infraestructuras que acabo de decir han supuesto 32 millones de euros que hemos tenido que poner para ponerlas en marcha de nuevo. 32 millones de euros que podían haberse dedicado a cosas mucho más interesantes que a pagarlas a las grandes constructoras, que estarán encantadas de haberlos recibido, pero que también han perdido. Con 32 millones de euros no les hemos resuelto la pérdida que supuso paralizar las obras. Cuenca, por ejemplo, el hospital estaba con un nivel de ejecución del 2%, es decir, nada. Pero nada, que para nosotros nada, pero para la UTE o para las 2 empresas que estaban trabajando supuso que le robaron material, que tiraron que hemos tenido que iniciar de nuevo. El 2% no valía para nada. Y resolver esa indemnización como la de Albacete, porque estas millonadas de euros, 32 millones de euros, les han tapado quizás un pequeño agujero, si me permiten la expresión, de todo lo que ellos pensaban haber ganado y de todo el empleo que tuvieron que destruir. Porque algo importante en sanidad es la creación de empleo. La creación de empleo es tremendamente importante. Nosotros creamos empleo directo. En nuestro caso tenemos 27.000 profesionales, aproximadamente algo más de 27.000 profesionales en sanidad en Castilla-La Mancha, pero todo el empleo indirecto que generamos con las construcciones, con la tecnología, con las distribuidoras, con la industria farmacéutica, en definitiva, el empleo que generamos alrededor de la sanidad supone aproximadamente en nuestra comunidad autónoma el 57-58% del empleo que se genera en toda la comunidad. Por lo tanto, es importante el haber paralizado 32 millones de euros, nos ha costado revertir la paralización, pero lo que costó en realidad esto al sistema es incalculable. Y esas decisiones, que por exceso también nos han costado, porque nosotros tenemos que gestionar centros quizás en 30 kilómetros a la redonda. Nosotros agrupamos cuatro centros hospitalarios y los tenemos que gestionar.
centros pequeñitos que están en una comarca, en 30 kilómetros a la redonda, que es difícil de gestionar, que es difícil. Por lo tanto, por exceso y por defecto, nos encontramos con un modelo que, como lo hemos basado en lo cuantitativo, nos genera muchos problemas. Y ahí es donde la financiación yo creo que tiene mucho que decir. Y basarlo en lo cuantitativo nos hace discutir sobre cifras que no piensan en el resultado, solo piensan en el cuánto. Nos estamos midiendo hasta hace bien poco por el número de camas, o por el número de intervenciones, o por la dichosa lista de espera, que no la gestionamos en ninguna comunidad, no en Castilla-La Mancha, con arreglo a los criterios cualitativos, sino exclusivamente cuantitativos. Y cuando queremos hacer inmersiones en lo cualitativo, entramos en la crítica directa entre unas y otras comunidades. Este ranking que establecemos yo creo que nos hace más daño que otra cosa, pero de momento no hemos sabido salir de él. Espero que hayamos aprendido algo. Por lo tanto, hablar de un modelo basado en lo cuantitativo tiene de malo el que tenemos que seguir gestionando las cantidades y no los resultados. Y la propuesta tiene que ser totalmente diferente. Yo creo que la propuesta presente, ya presente, pero también de futuro, tiene que hablar de sostenibilidad de las personas y del modelo, exclusivamente. Y en sostenibilidad hay que hablar de financiación. Tenemos un sistema, como he dicho al principio, muy bueno, con una esperanza de vida la segunda del mundo, después de Japón, y que, según la literatura, en los siguientes 20 años vamos a ser los primeros del mundo, pero hay que aprender a vivirla de otra manera. Y yo creo que si hablamos de sanidad y hablamos de sostenibilidad y de financiación, hay que hacerlo con otros criterios que los meramente cuantitativos o cápita. Tenemos una discusión en las comunidades autónomas la mar de abiertas. Madrid pide cápita, Andalucía pide cápita, y nosotros pedimos no cápita. Pedimos criterios demográficos, geográficos, de morbilidad, porque nosotros queremos que nos financien por resultados. ¿Esto es porque somos más pequeños? No lo sé. Yo no lo baso solo en el tamaño. Yo lo baso principalmente en el futuro. Queremos que nos financien por resultados porque queremos tratar adecuadamente a las personas que viven en Castilla-La Mancha, y para eso no es importante el número. También lo es, pero no es lo más importante. Lo más importante es qué les pasa. El patrón de morbilidad y dónde viven la gente que tiene este patrón de morbilidad es lo único importante para financiar. A nosotros nos da igual cuántos somos. Dirá, es que esto lo dice el consejero de Castilla-La Mancha porque solo son 2 millones. No. Si a mí los 2 millones cápita me los financian para que dé respuesta a la morbilidad que tenemos y con los criterios o los patrones demográficos que tenemos, no me importa ser 2 millones, incluso 1. Hay comunidades más pequeñas que nosotros, Extremadura, Aragón, País Vasco, diferente la financiación. Galicia es muy parecida a nosotros. El País Vasco es que es verdad, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. En fin, creo que 80.000 kilómetros cuadrados para 2 millones de habitantes nos ponen ejemplos, me habréis oído o me habrán oído alguna vez. Fuenlabrada, que tiene 200.000 habitantes, igual que la provincia de Cuenca, resuelve su atención primaria con 10 centros de salud en Fuenlabrada y Cuenca con 40. Evidentemente es diferente. Si nos van a financiar por una cápita, la financiación para Fuenlabrada y para Cuenca es la misma. Y el número de profesionales no es el mismo, y la dispersión no es la misma, y la distribución de medicamentos no es la misma, y la tecnología y lo que tiene que hacer un paciente de Cuenca no es la misma. En definitiva, no debemos asumir la cápita como financiación. Y esto es sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando de sostener al sistema de unas comunidades sí y de otras no. ¿Y cómo se resuelve? Pues se resuelve, o entendemos que se resuelve de 2 maneras para ello. Primero, porque hay que pedir más incremento en sanidad a través del PIB. Yo digo que un punto más porque hay que poner algo en el inicio del camino. Pongamos un punto más como primera medida, y segunda medida, para que esto sea así y sea correcto, es que lo dediquemos realmente a los resultados en salud. Cuando hablo de resultados en salud, podemos medir perfectamente los resultados en salud cuando hacemos un programa de detección precoz. En este caso, el cáncer de colon en Castilla-La Mancha ha supuesto que casi 600 personas, en lo que llevamos 2 años que llevamos aproximadamente con él puesto de manera integral en la comunidad, 600 personas se han beneficiado de un diagnóstico precoz en el cáncer de colon, lo que supone que el 90% tiene una supervivencia mayor, o sea,
una supervivencia por encima de 5 años casi óptima. De no haber sido así, la supervivencia bajaría a menos del 50%. Estos son resultados en salud. Y esto es lo que el punto de PIB nos debe ayudar para que tengamos una salud diferente en las diferentes comunidades. Y esto es lo que creo que cambia el patrón de morbilidad y donde hay que ejercer realmente la financiación. Si es cápita, está bien, pero las cosas cápita y las cosas individualizadas hacen una peor sanidad y sobre todo hacen una sanidad con mucho menos futuro. Nosotros en diagnóstico y tratamiento en asistencia podemos estar al mismo nivel que cualquier otra comunidad. Hacemos las cosas bien por parte de los profesionales. Cuidamos bien, diagnosticamos bien, intervenimos bien. Hacemos, en líneas generales, tenemos los números comparables con cualquier comunidad. Pero medimos mal y nos faltan dos cosas malas. Por eso hay que huir de la cápita, por eso hay que huir de lo individualizado y hablar de resultados en salud en su conjunto. Medimos mal y no somos nada transparentes. Son dos cosas que cualquier organización que quiera hablar de sostenibilidad, de futuro y de responsabilidad social corporativa tiene que saber hacer. Tiene que ser transparente y tiene que medir bien. Nosotros hemos dado un salto, no sé si al vacío, un salto con el portal de transparencia donde ponemos la lista de espera que hay cada mes. Pero además la podemos comparar desde que hay datos públicos, son del 2003. Y si tiene DNI electrónico el ciudadano o ciudadana, puede ver su lista de espera y sus esperas en cada atención que vaya a tener. Además, las quejas y reclamaciones. Pretendemos ser lo más transparentes posibles y ahora hemos incorporado también la historia clínica electrónica de cada paciente, cuando tiene DNI electrónico, y todo lo que hay alrededor de cada paciente para ser lo más transparentes posible. Además, lo que derivamos a la sanidad concertada, que nos ayuda, y gracias con mayúscula, nosotros utilizamos a la sanidad privada, claro que como un complemento, pero la utilizamos porque la necesitamos y la vamos a seguir necesitando, como complemento, claramente. Pero nosotros lo que derivamos cada trimestre se presenta en un informe transparente que se cuelga en el portal a las Cortes de Castilla-La Mancha, para que todo el mundo vea lo que se deriva. La transparencia es un arma. Nos falta medir mejor en resultados. Y esto creo que se hace mucho mejor, o nos haría mucho mejor, retornando valor, hablando de promoción, hablando de prevención, hablando de innovación. Por eso tenemos tanta lucha con las patentes y tenemos tanta lucha con los biosimilares y con los genéricos. Lucha transparente también y lucha educada. Queremos ocupar pocas páginas de los periódicos con este tema. Lo siento, Chema. No es la manera hacer más o menos anuncios de cómo lo vamos a resolver. La manera es juntar las mejores opciones, hablar de patentes con transparencia y con los precios que deben tener, hablar de biosimilares con la buena utilización que hay que hacer de los mismos y hablar de genéricos como una de las posibles soluciones al sistema o a la innovación en materia de medicamentos. En definitiva, el correcto uso de las prestaciones, da igual lo que prescribamos, transporte sanitario, pruebas de tecnología, medicamentos, las correctas prestaciones para ocupar un buen resultado en salud, para saber, como he dicho, del cáncer de colon o del cáncer de mama o de la prevención de la odontología infantil, etcétera. Unos buenos resultados nos permitirán poder hablar de las correctas prescripciones. En cuanto a, como decía antes, a la solución que podemos dar a las personas, yo creo que hay que tratar al enfermo y no a la enfermedad, y hay que hablar de personas y no de pacientes. Pero no por quitar el término paciente, que es estupendo, nunca he estado contra él, pero sí creo que hay que acuñar más el término persona, porque la persona puede ser paciente, puede ser familia, puede ser profesional, puede ser colectivo. La persona está en todos, juega cualquier papel dentro del sistema. Y tratar bien a las personas, tratar bien al enfermo y no la enfermedad la tratamos estupendamente. Pero somos capaces de estar diciéndole
qué tratamiento va a tener su cáncer de páncreas y no estamos mirándolo a través de los ojos del paciente, ni de la familia, ni del lugar que va a ocupar en la sociedad a partir de ese momento. Creo que eso es uno de los cambios, al igual que con los profesionales. Con los profesionales estamos estabilizando el empleo, casi 5.000 plazas en esta legislatura, que ahora va a terminar, son las que van a salir a oferta de empleo público en Castilla-La Mancha para sanitarios, casi 5.000, 4.700, 1.500 con malos contratos o eventuales que hemos convertido en contratos de larga duración. Queremos terminar la legislatura, cuando termine y hagamos la evaluación, y con las OPEs finalizadas en un 7% aproximadamente de eventualidad, que nos convertirá en una de las mejores comunidades. Pero no deja de ser malo si primero no lo estabilizamos correctamente y no pensamos en el futuro. Retener el talento, que no se nos vayan a hacer buenos especialistas. Ahora acabamos de resolver una cosa que tenía que estar resuelta hace años en Castilla-La Mancha. Estar en nuestras plantillas la categoría de enfermero o enfermera especialista. Bien, yo estoy muy contento, así lo he transmitido. No haremos las cosas bien para con las personas si ahora no colocamos a los especialistas en el puesto donde tienen que estar, porque tenemos un montón de enfermeros y enfermeras especialistas en lo que queráis, en salud comunitaria o en geriatría, que están trabajando en un quirófano, porque no las tenemos ubicadas a las personas donde deben. Este es el siguiente salto. O sea que hay que hacer crítica sobre las decisiones que vamos tomando. En España se tomó hace mucho tiempo la decisión de que haya enfermeras especialistas. Se tomó hace mucho tiempo que estén en la categoría de los servicios de salud, pero hemos resuelto bien poco. Por lo tanto, el paso importante es doble. Uno, que en las ofertas de empleo público figuren ya las plazas como enfermeros especialistas, y dos, que el enfermero especialista en pediatría trabaje en pediatría. Esto hay que hacerlo de la mano de los profesionales y, evidentemente, de los sindicatos. Evidentemente. ¿Y qué es un canto al sol? En este momento no lo es, pero en este momento tenemos que poner las bases para que dentro de 2, 3, 4 años no lo sea y sea una realidad. Y luego, como modelo, y ya con esto voy a terminar, como modelo organizativo, pues yo creo que haremos muy bien, además de un punto más en el PIB, además de hablar de sostenibilidad, además perdón, de resultados en salud, que es lo importante, invertir en una mayor resolución del sistema, allá donde esté. Me critican muchísimo mis afirmaciones sobre atención primaria, voy a seguir haciéndolas porque creo que forma parte del futuro del sistema sanitario. Creo que la atención primaria es lo primordial, lo principal en la prestación, porque es quien debe ser el dueño, si vale la palabra, a lo mejor no es la más adecuada, del proceso. Es quien debe ir dirigiendo qué pasa con el enfermo, no con la enfermedad que tiene en ese momento, no con la neumonía, que en este momento tenemos muchas, por cierto. ¿Qué pasa con la neumonía? Lo dirán los profesionales y las profesionales. ¿Cómo hay que cuidarla? Lo dirán las profesionales. Si hay que hacerlo en domicilio o no, si hay que hacerlo... Pero al enfermo, quien lo tiene que manejar es la atención primaria, que no el médico de atención primaria. La atención primaria. En la guerra actual de la atención primaria, no sé por qué, de qué manera han descolgado a la enfermería. O sea, aquí se habla de una movida de los médicos urbanos de atención primaria. No sé por qué han descolgado a la enfermería, cuando tiene exactamente el mismo protagonismo que el médico. Exactamente el mismo. Es más, de futuro tiene mucho más protagonismo. De futuro tiene mucho más, porque tiene que resolver muchas decisiones clínicas que no estamos resolviendo en este momento. No hay pediatras en España, en la atención primaria. Más del 37% en toda España de plazas de pediatría de atención primaria están cubiertas por médicos de familia o médicas de familia. Porque la decisión por exceso en su día, que comentaba yo al principio, fue que haya pediatras en atención primaria y que vean al niño sano. Pediatra para ver al niño sano. Será el único país del mundo. Será el único país del mundo donde un pediatra ve a un niño sano. Que lo tienen que ver los padres principalmente. Si el niño está sano... Ahora, ¿tendrá que tener seguimiento por parte de quien es dueño del proceso? La atención primaria, sí. ¿Tiene que ser pediatra? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No quiero ser... No me gustaría que esto se constituyese en un problema, en una polémica.
Me parece que de las palabras que decimos los políticos, parece que da como morbo convertirlas en polémica, ¿no? Yo lo digo con sencillez. Lo diría igual como Jesús, como consejero, como médico, como gestor, lo diría igual. ¿Por qué tiene que ser un pediatra quien envíe al niño sano? ¿Por qué no podemos tener enfermeras, enfermeros que hagan la atención domiciliaria perfectamente? Me da pena que no esté Antonio Fernández Pro, que estaba invitado, es el presidente SEMG, médicos generales de atención primaria, que él me pone siempre como ejemplo que Reyes, su enfermera, es la que hace las atenciones a domicilio y él va a 1 de cada 10. Claro, evidentemente, evidentemente. Si el seguimiento del cuidado de un paciente escarado, de un paciente crónico, de un diabético que ya ha evolucionado en sus manifestaciones, lo hace mucho mejor la enfermera que el médico. Y su estado, el estado de salud del paciente, lo hace mucho mejor la enfermera o el enfermero que el médico. Pero no, hemos creado una polémica que faltan médicos, que 10 minutos, que cortoplacista, 10 minutos. O sea, si somos capaces en los sistemas sanitarios de poner más de 10 minutos a los pacientes, a los médicos de atención primaria para ver a los pacientes, ¿este problema se ha resuelto? No, mentira. Eso responderá a una determinada situación que quiere un determinado grupo de profesionales. ¿Qué más le da a la enfermera comunitaria que le demos 10 minutos a un paciente para un médico? ¿Alguien ha pensado esto? No, hombre, no hay que ser cortoplacista, hay que mirar lejos. Lo de los 10 minutos es importante en cierta medida. Lo importante es ser dueño del proceso y decidir yo cuántos minutos estoy con cada paciente y cuántos minutos vamos a dedicar a cada paciente. En definitiva, el modelo tiene que pasar por el protagonismo de paciente, de persona y de profesionales de atención primaria, que vayan decidiendo qué hacen con él a lo largo del proceso. Conviene que lo vea otro especialista que no seamos nosotros, conviene que tome este tratamiento o no, conviene valorar si tiene que ser visto o tratado o pedir cualquier otra prueba, vamos a discutirlo. ¿Qué pinta si no? Nosotros vamos a poner en Castilla-La Mancha, a lo largo del mes de marzo, 215 electrocardiógrafos digitales en los centros de salud de toda Castilla-La Mancha, en el 100% de los centros de salud. Y en los CDTs, en los centros de especialidades, diagnóstico y tratamiento. Digitales que van a permitir compartir la solución diagnóstica entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Si tiene alguna duda, médico o enfermera de primaria, con ese electrocardiograma que va a hacer en el domicilio del enfermo o en el centro de salud o consultorio, lo puede consultar a distancia online con un cardiólogo del hospital. ¿De qué pinta? ¿De qué sirve si hacemos esta inversión buena, por cierto, bien cara, quiero decir, si luego no va a servir para tomar una decisión en la atención primaria con respecto a ese paciente? ¿De qué ha servido? Por lo tanto, el modelo tiene que ser resolutivo en el sitio donde vive el paciente y solamente interconsultivo o interconsultor en las veces que sean absolutamente necesarias. Ese es el... Pero el día a día, las listas de espera, la presión, las elecciones y un montón de cosas nos tapan las decisiones. Con esto ya voy a terminar, dice una muy buena directora de cine canadiense, dice: a menudo estamos tan ocupados con nuestra vida, con nuestro día a día, que evitamos evaluar si estamos poniendo nuestra energía en la dirección de lo que más valoramos. Esto es la verdad. Nuestro día a día no nos deja tomar las decisiones mejores y más oportunas. Yo aquí lo dejo. Creo que Castilla-La Mancha tiene mucho futuro sanitario, tiene muy buenos y muy buenas profesionales. Tenemos a veces la ventaja y un poquito de desventaja de tener líderes a nuestro lado en Madrid, Valencia, Andalucía, que nos quieren tapar, pero que no lo van a conseguir porque tenemos, ya digo, muy buenas y buenos profesionales y sobre todo mucha ilusión por seguir haciendo una muy buena sanidad. Muchísimas gracias.